Jorge "el Coque" Muñiz siempre ha sido reconocido por su sonrisa amplia, su humor cálido y su presencia constante en la televisión mexicana. Para millones, él es ese hombre cercano que parece capaz de iluminar cualquier escenario con solo aparecer. Pero detrás de esa imagen entrañable existe una historia mucho más profunda, marcada por una lucha silenciosa que comenzó desde su nacimiento. Ser el hijo de Marco Antonio Muñiz, una de las voces más grandes y respetadas en la historia de la música mexicana. Crecer bajo ese apellido no fue un privilegio sencillo. Desde joven, Coque entendió que cada paso que diera sería comparado, medido y a veces minimizado. Mientras su padre representaba la perfección vocal, él debía construir su propia identidad en un medio que rara vez perdona y casi nunca olvida. Y aunque intentó seguir el camino de la música, la realidad le mostró que su voz no tenía la potencia de la leyenda familiar. Ese reconocimiento, lejos de derrotarlo, lo llevó a reinventarse. Su carrera estuvo llena de altibajos, programas que no funcionaron como esperaba, críticas duras, momentos en los que la prensa lo consideró irrelevante, y etapas en las que sintió que todo su esfuerzo valía poco. Sin embargo, también vivió triunfos que marcaron para siempre su historia. Su revelación en el Festival OTI de 1984, el reconocimiento como conductor destacado y los premios que obtuvo gracias a su constancia, su disciplina y su autenticidad. Esta no es la historia de un hombre perfecto, sino la de un artista que aprendió a levantarse una y otra vez. Porque detrás de la sonrisa de Coque Muñiz hay una verdad que muy pocos conocen, y ha llegado el momento de contarla. Jorge "el Coque" Muñiz nació en un mundo donde la música no solo se escuchaba, se respiraba. Desde muy pequeño, entendió que su vida estaría inevitablemente marcada por un apellido que pesaba tanto como brillaba, Muñiz. Mientras otros niños crecían jugando en la calle o construyendo castillos de arena, él crecía entre estudios de grabación, camerinos y aplausos que no eran para él, sino para su padre, Marco Antonio Muñiz, una de las voces más poderosas y respetadas de México. Ese era el universo que lo rodeaba, un universo donde el talento se daba por hecho y la excelencia parecía una obligación. Desde sus primeros recuerdos, Coque entendió que la figura de su padre no era solo la de un papá, era la de un monumento viviente. Cada vez que mencionaban su apellido, la gente no pensaba en él, sino en el ídolo. Y aunque Coque siempre admiró profundamente a su padre, también sintió desde niño la presión de estar a la altura de una leyenda. No era fácil crecer sabiendo que cualquier paso en falso sería amplificado por la comparación inevitable. ¿Será igual de bueno que Marco Antonio? Esa frase lo acompañó desde la escuela hasta los primeros escenarios. Marco Antonio, como muchos artistas de su generación, tenía un carácter firme, exigente, poco dado a las demostraciones afectivas. Su amor se expresaba más en disciplina que en palabras. Jamás lo sobreprotegió, jamás le regaló un camino fácil. Y aunque Coque lo respetaba profundamente, a veces deseaba algo tan simple como un gesto, una frase de orgullo, una palmada en la espalda que confirmara que su padre veía en él más que una extensión de su propia carrera. En ese ambiente, Coque buscó su propio espacio. Intentó con la música, porque era lo que conocía, lo que veía todos los días. Estudió, se preparó, grabó sus primeras canciones, pero pronto descubrió una verdad dolorosa. No tenía la potencia vocal de su padre. Mientras Marco Antonio llenaba auditorios enteros con una sola nota, Coque debía esforzarse por encontrar su propio estilo, uno más suave, más íntimo, más terrestre. En un hogar donde la medida siempre había sido la grandeza, admitir una limitación personal podía sentirse como un fracaso. Aún así, la casa de los Muñiz también fue una escuela invaluable. Allí aprendió a apreciar el trabajo duro, a entender la responsabilidad de subirse a un escenario y, sobre todo, a respetar al público. Coque no heredó la voz de su padre, pero heredó algo igual de valioso: la ética, la disciplina y la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Sin saberlo, esas cualidades serían más importantes que cualquier nota musical.
La infancia de Coque fue una mezcla de privilegios y presiones. Acceso al mundo artístico, sí, pero también la sensación constante de estar compitiendo contra un fantasma imposible de igualar. Y mientras veía a su padre triunfar en cada escenario, él se preguntaba cuál sería su lugar en ese enorme universo llamado espectáculo. ¿Sería cantante? ¿Sería actor? ¿O tendría que inventarse desde cero para dejar de ser el hijo de y convertirse por fin en Jorge? Años después, él mismo admitiría que crecer bajo esa sombra fue uno de los mayores retos de su vida. Pero también fue la fuerza que lo impulsó a buscar su propia voz, su propio camino y finalmente su propia historia. Una historia que estaba a punto de comenzar. Cuando finalmente llegó el momento de intentar caminar por su cuenta, Jorge el Coque Muñiz comprendió que su verdadero desafío no sería triunfar, sino demostrar que merecía estar allí. Inició su carrera musical con ilusión, pero también con la conciencia de que todas las miradas estaban puestas sobre él. Si cantaba bien, era lo mínimo que se esperaba del hijo de Marco Antonio Muñiz. Si no lo hacía perfecto, la comparación era inmediata y despiadada. En un ambiente así, cualquier paso adelante parecía pequeño y cualquier tropiezo enorme. Coque grabó sus primeras canciones con dedicación, buscando un estilo propio que no imitara al de su padre. Sabía que competir con una voz legendaria era imposible, así que intentó construir una propuesta más suya, más íntima, más cálida. Su timbre suave tenía un encanto especial, pero el público todavía no sabía cómo recibirlo. Para muchos, él era un joven artista que parecía vivir a la sombra de una expectativa ajena. Para otros, simplemente alguien que aún no había encontrado su verdadero lugar. Los primeros años en la música estuvieron lejos de ser fáciles. Coque actuaba en foros pequeños, en programas donde no siempre tenía asegurada la atención del público, y muchas veces su trabajo se perdía entre la avalancha de nuevos talentos. Mientras tanto, la prensa lo observaba con una lupa que a veces parecía más un arma que una herramienta. Cualquier comentario, cualquier gesto o presentación podía ser interpretado como un intento fallido de igualar al padre. Esa presión silenciosa, constante, desgastante, moldeó en Coque un carácter más fuerte de lo que incluso él imaginaba. Pero dentro de ese proceso duro también había luces. Cada escenario, por humilde que fuera, le enseñó algo. Aprendió a manejar el micrófono, a explotar su humor natural, a conectar con la gente a través de la sinceridad. Descubrió que no necesitaba una voz poderosa para emocionar, que podía tocar fibras a través de la cercanía, la suavidad y la autenticidad. Y poco a poco, aunque sin grandes titulares, Coque comenzó a dejar de ser el hijo de para convertirse en un nombre propio en los círculos más íntimos del espectáculo. Aún así, las dudas no desaparecían. Coque se preguntaba si realmente había nacido para la música, si su camino era el escenario o si debía buscar algo más. Había días en los que se sentía seguro y otros en los que pensaba que quizá nunca lograría salir de la sombra paterna. Esa inestabilidad emocional era parte de su proceso, pero también reflejaba una verdad dolorosa. Le faltaba un gran momento, uno que cambiara la percepción del público y la industria sobre él. Ese momento llegaría, pero todavía no. Antes, Coque tendría que atravesar un largo periodo de búsqueda donde cada paso parecía incierto y cada día requería más esfuerzo que el anterior. Sin embargo, lo que él no sabía era que toda esa lucha silenciosa estaba forjando una fortaleza que más tarde sería indispensable. Porque detrás de cada duda, detrás de cada crítica, detrás de cada escenario modesto, Coque estaba construyendo sin querer la base de lo que sería el giro más importante de su carrera. Una base que lo prepararía para el instante en que el mundo finalmente voltearía a verlo, ya no como el hijo de Marco Antonio Muñiz, sino como un artista revelación. Ese momento estaba a punto de llegar, y sería el punto de quiebre que cambiaría su destino para siempre.
En 1984, después de años luchando por hacerse un espacio en la industria musical, Jorge "El Coque" Muñiz vivió el momento que transformaría por completo el rumbo de su vida: su participación en el Festival OTI, uno de los eventos más prestigiosos de la música hispanoamericana. Para muchos artistas, el OTI era una vitrina. Para Coque, era una oportunidad para demostrar, por primera vez ante millones, que él tenía algo propio que ofrecer, algo que no dependía del apellido ni del legado familiar. Cuando subió al escenario, no llevaba la voz potente de su padre, ni pretendía imitarlo. Lo que llevaba era su propia esencia, cálida, limpia, honesta. Y ese fue exactamente el toque que conectó con el público y el jurado. Su interpretación le valió el Premio Revelación, un reconocimiento que no solo celebraba su talento, sino que confirmaba lo que hasta entonces muchos dudaban: Coque Muñiz podía brillar con luz propia. Ese momento, cargado de emoción y significado, fue un antes y un después en su trayectoria. El Festival OTI no era cualquier concurso. Para muchos artistas latinoamericanos significaba la consagración, el aval que abría puertas en televisión, radio y escenarios internacionales. Recibir el premio no solo fortaleció su seguridad, sino que también cambió la percepción que el medio tenía de él. Por primera vez, la prensa habló de Coque sin mencionar a su padre en el mismo titular. Era un logro que él venía buscando desde la adolescencia: ser reconocido por lo que él era, no por la comparación automática con una leyenda. Tras el OTI, su teléfono no dejó de sonar. Productores, directores y músicos querían trabajar con él. Su carrera tomó un impulso que jamás había experimentado antes. Coque grabó nuevas canciones, participó en programas de televisión y comenzó a consolidar un estilo artístico más definido. Su personalidad afable y su talento natural para comunicar lo llevaron a ser invitado no solo como cantante, sino también como conductor invitado en varios programas. Sin saberlo, allí estaba sembrada la semilla del futuro que lo convertiría en uno de los presentadores más queridos de México. La industria comenzó a reconocerlo. A lo largo de los años siguientes, Coque recibiría premios como las Palmas de Oro, reconocimientos del gremio y menciones especiales por su profesionalismo. Pero quizás uno de los logros más significativos llegó tiempo después, con el álbum Azulejos, que alcanzó el primer lugar en ventas en México y le valió un disco de oro. Ese éxito demostró que, aunque su voz no fuera la más poderosa, su interpretación tenía una sensibilidad que tocaba al público de manera distinta. Sin embargo, más allá de los premios y los números, lo más valioso para Coque fue recuperar algo que había perdido durante años: la confianza en sí mismo. El joven que alguna vez dudó de su lugar en el escenario, ahora caminaba con la certeza de que podía ofrecer algo único. Y era precisamente esa autenticidad, esa mezcla de humildad, calidez y humor, lo que lo convertía en un artista tan querido. El Festival OTI no solo le abrió puertas, le abrió el alma. Fue el recordatorio de que, incluso bajo la sombra más grande, un artista puede encontrar su propio sol. Pero el camino hacia adelante aún guardaba pruebas difíciles. Porque después del ascenso, siempre llega la caída. Y Coque estaba a punto de enfrentarse a una de las etapas más duras de su carrera. Después del impulso que le dio el Festival OTI, muchos creían que la carrera de Jorge "El Coque" Muñiz seguiría un ascenso constante. Pero la realidad del espectáculo es incierta, caprichosa y a veces implacable. A pesar de su talento y carisma, Coque enfrentó uno de los periodos más difíciles de su vida profesional. Una etapa marcada por programas que no funcionaron, críticas duras y una sensación creciente de que poco a poco estaba perdiendo el lugar que tanto le había costado construir. El medio televisivo, al que él había llegado casi por accidente, comenzó siendo una ventana de oportunidad, pero pronto se convirtió en un espacio donde nada estaba garantizado. Coque participó y condujo varios programas que, por distintas razones, no tuvieron el éxito esperado. Algunos fueron cancelados abruptamente,
Otros se mantuvieron al aire sin lograr conectar con la audiencia. Y mientras él seguía intentando, la prensa empezaba a perfilar una narrativa cruel, la del artista que no lograba consolidarse. Uno de los golpes más fuertes llegó cuando uno de sus programas fue objeto de burlas públicas. Los medios no solo criticaron el contenido o el formato, sino que apuntaron directamente a él, cuestionando su presencia, su conducción e incluso su relevancia dentro del mundo del espectáculo. Las palabras escritas pueden doler tanto como un golpe, y en ese entonces cada titular negativo se clavaba en su ánimo como un recordatorio de que el mundo del entretenimiento podía ser tan despiadado como brillante. Al mismo tiempo, Coque enfrentaba otro desafío silencioso, el deterioro de su voz. A diferencia de su padre, cuya potencia vocal parecía eterna, él comenzó a notar que ya no alcanzaba ciertas notas, que su voz se cansaba más rápido, que los ensayos ya no fluían como antes. Ese problema, que él mismo reconoció públicamente, afectó profundamente su seguridad. La música había sido su primer refugio, su primer intento de encontrar identidad. Perder fortaleza en ese ámbito era como perder una parte de sí mismo. La combinación de fracasos televisivos, críticas constantes y dificultades vocales creó un periodo de incertidumbre emocional que pocos conocían. Detrás de cámaras, Coque seguía mostrando humor, amabilidad y profesionalismo, pero por dentro vivía momentos de duda, preguntándose si realmente había un lugar para él en una industria donde todo cambia tan rápido. Fue una etapa donde más de una vez se sintió a la deriva, sin saber exactamente hacia dónde debía dirigirse. Para muchos artistas, estos momentos marcan el fin de una carrera, pero para Coque marcaron un punto de inflexión. En medio de la tormenta, comenzó a reconocer algo que siempre había estado allí, pero que solo se revelaba en tiempos difíciles: su capacidad innata de comunicar, conectar y hacer sentir. No necesitaba una voz poderosa ni un formato perfecto. Lo que él tenía era humanidad, cercanía, un humor genuino que hacía sentir al público como si estuvieran frente a un amigo. Aunque la caída fue dura, también fue necesaria. Sin ella, Coque no habría descubierto la faceta que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Pero esa transformación todavía estaba por comenzar, porque después de tocar fondo, llegaría el momento de renacer, y lo haría de una forma que nadie esperaba. Tras atravesar una etapa marcada por dudas, frustraciones y crisis, Jorge "El Coque" Muñiz descubrió, casi sin proponérselo, el camino que cambiaría para siempre su destino: la conducción. Lo que comenzó como invitaciones esporádicas a programas de variedades se transformó con el tiempo en el espacio donde su personalidad florecía de manera natural. Sus cualidades, humor, calidez, sensibilidad y una espontaneidad poco común en televisión, empezaron a destacar más que cualquier nota musical. No fue la música la que lo rescató esta vez, sino la autenticidad con la que se relacionaba con la gente. Mientras muchos presentadores dependían del guión, Coque tenía algo que no se puede enseñar: la habilidad de conectar. Podía entrevistar a un artista, conversar con una familia o improvisar en situaciones inesperadas, siempre con una humanidad que hacía sentir al público como si lo conocieran desde siempre. Y eso, en un medio tan competitivo como la televisión mexicana, era oro puro. Su ascenso como conductor tomó forma definitiva con programas como TV de Noche, un proyecto que marcó época y lo consolidó como uno de los rostros más carismáticos del entretenimiento en México. La audiencia amaba su estilo ligero, su capacidad de reírse de sí mismo y la manera en que hacía brillar a sus invitados. Gracias a este trabajo, Coque recibió el reconocimiento a Mejor Conductor del Año, un premio que confirmaba lo que el público ya sabía: había nacido un comunicador excepcional. Este éxito televisivo llegó en un momento crucial, justo cuando algunos sectores de la prensa lo habían considerado irrelevante. Sin embargo, la respuesta del público demostró lo contrario. Coque no solo había encontrado un nuevo lugar en la industria, sino que había encontrado su lugar, un espacio donde su voz, no la vocal, sino la emocional, tenía un valor inmenso. Pero su renacer no se limitó a la televisión.
La música, aunque ya no ocupaba el centro de su vida artística, le regaló uno de los triunfos más significativos de su carrera, el álbum Azulejos, que alcanzó el primer lugar en ventas en México. Este logro le valió un disco de oro, reconocimiento que muchos artistas buscan durante años. Para Coque fue una validación profunda. Era la prueba de que, aún sin la potencia vocal de su padre, su interpretación tenía un alma capaz de tocar al público. A lo largo de estos años, también recibió distinciones como las Palmas de Oro, otorgado por el Círculo de Periodistas, reafirmando su trayectoria y su profesionalismo. Cada premio era un recordatorio de lo que él siempre fue, un trabajador incansable, un artista que jamás dejó de intentarlo, incluso cuando los caminos parecían cerrarse. Lo más sorprendente de esta etapa no fueron los premios, sino cómo Coque logró recuperar algo que había perdido en los momentos más duros, su relación con el público. En televisión, encontró una plataforma donde podía mostrarse tal cual era, cercano, honesto, bromista, pero también profundo. Y esa combinación hizo que millones de personas lo adoptaron como parte de su vida diaria. No todos los artistas renacen, no todos logran reinventarse. Pero Jorge "El Coque" Muñiz sí lo hizo. No desde la ambición, sino desde la verdad. No desde la fuerza, sino desde la vulnerabilidad. La televisión no solo lo rescató, lo reveló. Lo convirtió en algo que él mismo nunca imaginó ser, una figura entrañable del corazón mexicano. La historia de Jorge "El Coque" Muñiz no es la de un artista que nació destinado a la grandeza, sino la de un hombre que tuvo que aprender a construirla con paciencia, humildad y una resiliencia que pocos conocen. Desde su infancia marcada por el peso de un apellido inmenso, hasta los años en que la crítica parecía empeñada en recordarle todo lo que no era, Coque vivió una lucha silenciosa que moldeó no solo su carrera, sino también su carácter. En su camino, hubo triunfos memorables, como su revelación en el Festival OTI de 1984, los premios que obtuvo gracias a su trabajo constante y el inesperado éxito de Azulejos, un disco que lo llevó al primer lugar en ventas. Pero también hubo caídas duras, programas que no funcionaron, críticas que lastimaron más de lo que él admitía y un deterioro vocal que lo obligó a replantear su futuro. Y sin embargo, cada obstáculo lo empujó a descubrir una verdad aún más profunda, que su mayor talento no era cantar, sino conectar. Fue en la televisión donde finalmente encontró su verdadera voz. No una voz perfecta, sino una voz humana. Allí se convirtió en un conductor querido, cercano, capaz de hacer reír y acompañar a la audiencia en los momentos más simples del día. Ese es el regalo más grande que le dio su carrera, la oportunidad de ser él mismo y aún así ser amado por millones. Hoy, cuando el público recuerda a Coque Muñiz, no piensa en comparaciones ni en sombras. Piensa en un hombre que se reinventó con dignidad, que nunca dejó de trabajar y que convirtió la vulnerabilidad en fuerza. Porque detrás de su sonrisa siempre hubo una historia que merecía ser contada.